Muy buenos días, estudiantes. Un gusto saludarlos después de una semana que no nos veíamos. Hoy es la cuarta clase, va a ser la cuarta y última clase de su curso de base de datos 1. La dinámica de la clase de hoy van a ser los temas, un par de temas que vamos a ver hoy. Son los temas que tienen en pantalla, que son las funciones de agrupamiento y operadores like y operadores between. Esos son los temas que vamos a ver hoy. Es un tema digamos, muy importante. No va a demorar mucho, pero es muy importante para ustedes que conozcan esta función de agrupamiento, porque definitivamente en base de datos 2 es parte principal de lo que se ve en base de datos 2. Bien, también vamos a solventar las dudas que tengan sobre su examen final. Creo que por ahí alguno ya lo estuvo entregando. Eh, Pueden entregarlo hasta el día de mañana, no era necesariamente el día de hoy. Quizás con lo que vamos a ver hoy, con los operadores like y between, se solventan algunos de los casos que se vieron en ese examen final que quizás todavía no habíamos llegado a ese punto. Así que con lo que veamos hoy seguramente van a poder completar todo el examen. Y cualquier pregunta que tengan también la vamos a solventar. Si alguien me debe alguna actividad, también lo vamos a ver hoy para saber cuándo lo pueden reponer. ¿Sí? Digamos, es la última clase, así que todo eso es lo que vamos a estar viendo. Bien, comenzamos con tema, ¿sí? Funciones de agrupamiento. Todo esto forma parte de los operadores de SQL o de las instrucciones de SQL, que es la manipulación de datos. Bien, funciones de agrupamiento. Esas son funciones que utiliza o que genera el SQL, el lenguaje SQL, para hacer operaciones como sumatorias, promedios, obtener el mínimo de un valor, obtener el máximo de un valor, ¿sí? Esas son funciones que te ayudan entonces a poder hacer análisis de tu información que está en tus tablas, ¿sí? Vamos a ver entonces 5 funciones de agrupamiento que principalmente son las que se usan y vamos a explicarlas. Bien, vamos a iniciar con la función de agrupamiento min y max, ¿sí? El min, obviamente, bueno, devuelve el valor mínimo de un campo que le especifiquemos, ¿sí? Y el valor max, bueno, entonces la función max es el contrario completamente, ¿no? Devuelve el valor máximo de un campo que especifiquemos. Veamos el ejemplo. Digamos que tengamos una tabla, tenemos esa tabla que se llama, es una tabla de empleados, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener la menor edad o cuál es la edad mínima de mi tabla de empleados, entonces yo tendría que ejecutar esta sentencia, ¿sí? Primero, la sentencia select, ya ustedes están habituadas a ello, hicieron un examen parcial, el examen final con muchas de las sentencias select. Colocan en la función min, ¿sí? Y abren paréntesis. Colocan ahí entonces el campo, entre paréntesis, colocan el campo al cual ustedes desean obtenerle ese valor mínimo, ¿sí? Digamos, en este caso, es la edad. Ustedes tomaron esta columna, que es edad, entonces ustedes le especifican el nombre del campo. ¿Qué va a hacer él? Él va a buscar en todo este conjunto de datos cuál es el mínimo valor de esa columna. En este caso, digamos, es una tabla relativamente pequeña, así que digamos que visualmente yo lo puedo obtener, es el número 19, aquí está. ¿Sí? Claro, si tenemos una tabla que tiene 250 registros, ya no es tan fácil, ¿verdad? Y la sentencia sigue siendo la misma. O sea que esto nos va a ayudar a buscar el menor valor de una columna, ¿sí? Bien, asimismo, yo puedo obtener entonces el mayor valor de una columna. Así que si hago el max, aquí está la función max, igual con el campo edad, entonces él lo que va a hacer es buscar el máximo. Y si visualmente vemos que el máximo es este, 44, ¿sí? Entonces, el resultado de esta operación, vamos a verla. Entonces, él nos da el número 19 en el mínimo y el número 44 en el máximo. Fíjense que cuando generamos estas funciones de agrupamiento solas, o sea que solamente está la función de agrupamiento, entre paréntesis, el campo que necesitamos saber el mínimo, él lo único que va a traer es el valor, ¿sí? No va a traer todos los otros datos de ese registro, solamente va a traer el valor.
¿sí? En este caso, 19 y 44. Ese es el resultado de esta operación, ¿sí? Entonces, select el nombre de la función, entre paréntesis el campo, no puede obviamente faltar el from y el nombre de la tabla, ¿sí? Igual que hemos hecho otro select. Siempre va el from y el nombre de la tabla. Bien, esto son entonces la función de agrupamiento mínimo y máximo. Obtiene el valor mínimo de los datos del campo que nosotros especifiquemos, campo o columna, y el máximo, bueno, obtiene el valor máximo del campo que especifiquemos o la columna que especifiquemos. Bien, vamos con las otras tres funciones, que son funciones más utilizadas todavía, mucho más para el tema de reportes, ¿sí? Consulta y vistas. Bien, la función de agrupamiento count lo que hace es devolver el número de filas que selecciona la consulta. Número de filas, cuenta, es un contador, cuenta. El sum, su propia palabra dice, es una sumatoria, ¿sí? Suma los valores del campo que ustedes especifiquen. Así como buscamos el mínimo de un campo, bueno, el sum lo que hace es sumar todos los valores de ese campo. Y por último, average, que average en inglés, bueno, es promedio. Así que si ustedes quieren obtener un valor promedio, ustedes tienen que poner AVG, que es average. Bien, veamos entonces un ejemplo. La misma tabla, ¿sí? Tabla de empleados, ahora utilizando entonces las otras tres funciones de agrupamiento. Bien, el count tiene una particularidad en especial de que entre paréntesis se puede colocar el campo, cualquier campo, o se puede colocar asterisco. ¿Por qué? Porque como hace un conteo, o sea, en realidad es un conteo, él cuenta registros, ¿sí? Él cuenta qué cantidad de registros, en este caso, tiene la tabla. Y él va a contar y él va a decir 10. Aquí en este caso va a decir 10. Entonces, el count no importa que tú le pongas el campo nombre o el campo cédula o el campo edad, el resultado va a ser el mismo porque son la misma cantidad de registros, ¿sí? Porque el count lo que hace es contar registros. Así que no le interesa mucho en realidad el campo que le coloques, ¿sí? Así que por lo general, cuando queremos usar el count, para hacer más fácil, se le pone asterisco y ya, ¿sí? También pueden poner el nombre del campo, pero no es necesario. Con asterisco me va a contar la cantidad de registros que tiene esa tabla, ¿sí? Entonces, count es un contador de registros. Bien, la otra función es zoom. Acá vemos zoom. Coloco select zoom y entre paréntesis el nombre del campo o la columna que quiero sumar. En este caso, quiero sumar los salarios. ¿Sí? Ahí están. Suma de los salarios. Ya entonces esta función lo que hace es una sumatoria. Me suma todos los salarios y me coloca entonces el total. ¿Sí? La última función, average, AVG. AVG, entre paréntesis, el nombre del campo que quiero promediar. Fíjense que para Zoom y para Average sí es necesario que yo coloque el nombre del campo, porque él dice, bueno, ¿qué campo quieres que te sume? ¿Qué datos de qué columna quiero que te sume? ¿Sí? Así que obviamente para Zoom y para Average sí es necesario colocar un campo o una columna. Y esa columna siempre busquen de que sea un valor numérico, ¿sí? Obviamente no van a poner sum de apellido porque no tiene ningún sentido. Él no puede sumar los apellidos, ¿sí? Entonces el sum y el average van a colocar una columna de valor numérico. Puede ser edad o puede ser salario. Por lo regular salario, ¿no? Sumar la edad como que no tiene mucho sentido. Podríamos sacar un promedio de la edad, eso sí, ¿sí? Pero por lo regular, digamos, salario. Bien, vamos a ver el resultado entonces de estas ejecuciones, ¿sí? Para el count, entonces me va a dar 10, como decía, lo que hace es contar los registros y ahí son 10, ahí lo vemos claramente que son 10. La sumatoria, entonces ya me sumó toda la columna de salarios y eso me da 9.955. Y bueno, el averaje o el promedio es 995.50. Bueno, obviamente porque el promedio siempre es la sumatoria entre el conteo, ¿no? Así que ahí matemáticamente fácilmente podemos ver que 9.955 entre 10 es 995.50.
Sí, entonces estos son los valores que nos daría la ejecución de estas sentencias count, sum y average. Bien, esta sería, digamos, la primera introducción de lo que son las funciones de agrupamiento. Ahora vamos a ver un poco cómo se pueden colocar estas funciones con otros campos. Pero antes de pasar allá, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a hasta la explicación de aquí de las funciones de agrupamiento. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien, dirán ustedes, bueno, ¿por qué se llaman funciones de agrupamiento? Bueno, es porque normalmente se utilizan con la instrucción group by, ¿sí? Por lo regular, se utilizan con la instrucción group by. Y group by es un comando SQL que se usa para agrupar filas, ¿sí? Que tienen los mismos valores. La cláusula group by se utiliza en el select y permite agrupar las filas según las columnas que se indiquen como parámetros. Bien, suele utilizarse con la función de agrupamiento. Bien, eso era lo que él les comentaba. Ahí está. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con la misma tabla de empleados, ¿sí? Pero vamos a hacer obviamente otros ejemplos. Fíjense que ahora en los ejemplos que voy a colocar, ya no está la función sola. Mira que la función está aquí. Ahí está la función count, pero ya no está sola al lado del select. Ahora al select lo está acompañando un campo. Fíjense aquí, lo acompaña un campo, el campo nacionalidad, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, cuando a una función de agrupamiento ya no está sola, sino que la acompaña un campo o varios campos, entonces hay una regla que dice que tengo que agregar el group by después del select, o sea, al final acá, tengo que agregar la instrucción group by colocándole el campo que acompaña a la función. Solo el campo que acompaña a la función o los campos que acompañan a la función, ¿sí? Ahí está. Yo le adicioné el group by y le bajé o le uso una copia aquí de la instrucción o del el campo que está acompañando la función, ¿sí? Entonces, bajo nacionalidad. Eso lo que va a hacer es agruparme las filas por nacionalidad, agrupadas por nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a tomar toda la tabla esta, pero va a dedicarse un poquito aquí a esta columna y va a decir, ok, esta persona quiere que le haga un conteo, porque me dice count, pero ya el conteo no va a ser de los 10 registros que están aquí. No, él quiere que primero agrupe por país, ok, o por nacionalidad, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a hacer? Él dice, bueno, ¿cuántos de Panamá tengo? Y me va a contar cuántos de Panamá tienen. ¿Y cuántos de Colombia tienen? Y me va a contar cuántos de Colombia son. Y me va a dar el resultado agrupado por nacionalidad. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer esta primera instrucción. Bien, la segunda instrucción, fíjense que ahora utilizamos la función de agrupamiento sum, ¿sí? La función de agrupamiento sum, y también lo acompaña, vamos a cambiar el color, lo acompaña aquí entonces el campo departamento, ¿sí? La misma regla, si uso una función de agrupamiento y lo acompaño con uno o varios campos, agrego la instrucción group by o tengo que agregarla, ojo, tengo que agregarla y bajo ese campo allí al group by. Bien. ¿Qué va a hacer él? Entonces, el SQL lo que va a hacer es decir, bien, ahora quieres que seleccione los departamentos, aquí en la segunda instrucción quiere que seleccione los departamentos y lo agrupe. O sea, contabilidad, lo agrupó, producción lo agrupa, cobro lo agrupa, ¿sí? Entonces va haciendo una agrupación y va haciendo una sumatoria de salarios por cada uno de ellos. O sea, va a contar cuánto ganan en contabilidad, cuánto ganan en cobros y cuánto ganan en producción, la sumatoria. ¿Sí? Eso es básicamente lo que va a hacer. Y el tercero, bueno, es
básicamente lo mismo. Estoy haciendo el max de salarios, pero también lo está acompañando la columna departamentos. Por regla, adiciono el group by y bajo el campo que acompaña la función. ¿Sí? Eso es entonces lo que hago. Y él me va a traer entonces el máximo. O sea, me va a decir en contabilidad, tu mejor salario es tal. O sea, tu máximo salario es tal. Bien, vamos a ver entonces los resultados de estas instrucciones. Se van a dar cuenta que cuando los campos, la función de agrupamiento lo acompañan campos, ya no trae un valor solo, ahora trae digamos, una matriz o una lista de campos, ¿verdad? Bien, vamos a ver. ¿Cuál va a ser el resultado acá? Bien, para el COUNT, entonces fue y buscó las nacionalidades, como les decía, y me dijo, bueno, en Panamá hay 8 y de Colombia hay 2. Entonces hay 8 panameños y 2 colombianos. Bien, eso fue lo que hizo con esta instrucción. Con la segunda instrucción, bien, me agrupó los departamentos y me sumó los salarios. Eso fue lo que yo le pedí. ¿Sí? Entonces me dijo, de contabilidad, tus salarios totales son por 2.000, informática por 1.000, producción por 3.945, cobros por 3.010. ¿Sí? Esa fue la sumatoria de los salarios. Ahora, con la tercera instrucción, ¿qué hace? También lo agrupa por departamento, pero ahora me trae el máximo. Bien, tu mejor salario en contabilidad es 1.200, tu mejor salario en informática es 1.000, tu mejor salario en el departamento de producción es 1.200 y tu mejor salario en cobros es 1.400. Bien, entonces, como se dan cuenta, las funciones de agrupamiento acompañadas de campo ya nos traen un resultado agrupado por el campo que nosotros les indicamos con su respectivo valor. Ya no es un valor solo, no un valor numérico total, sino que lo trae agrupado según lo que nosotros le mencionamos. Bien, ¿alguna consulta con la función de agrupamiento con group by? ¿Me preguntas? ¿Me preguntas porque todo está claro o no hay preguntas porque todavía están un poco dormidos, chicos? Profesor, yo sí estoy entendiendo el tema, no se preocupe. Bueno, perfecto. Bien, vamos entonces voy a dejar de compartir para irme a MySQL para hacer una práctica allí. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica en MySQL. A ver cómo se comporta estas funciones de agrupamiento que estábamos viendo. ¿Sí? Ya directamente con la base de datos. Obviamente ya ustedes tienen una base de datos que han venido trabajando. Pueden hacer también algunas revisiones. Bien, vamos a trabajar con esta tabla de empleados. Si yo quiero saber la cantidad de registros que tiene empleados, entonces yo voy a poner select, uso la función de agrupamiento count, y como decía, el count por lo regular se pone asterisco para no complicarse. El from y la tabla a la cual yo quiero saber cuántos registros tiene. ¿Sí? Entonces, ejecuto esto y sin más ni más, él me trae entonces aquí la cantidad de empleados que tengo en mi tabla. ¿Sí? Son 5. Ahí me dice, bueno, hay 5. Y veamos, dándole un select asterisco, que efectivamente son estos 5 empleados que están acá. ¿Sí? Bien, ahora, si yo quiero saber, digamos, cuál es la sumatoria o cuánto es que yo pago por salarios, entonces yo digo, utilizo el sum, coloco el nombre de la columna, se llama salario, el nombre de la columna, y empleados. ¿Sí? Entonces yo sé que son 5 empleados y a esos 5 empleados, digamos, mensualmente yo les tengo que pagar $6,540. Ese sería entonces mi resultado. Ahí colocándolo aquí. De mi función. Y aquí cuando ejecuté esto me dio 10. Bien, ahora yo quisiera sacar un promedio. Bueno, AVG, como le mencionaba.
A o B, G, promedio de qué? Del salario. En la tabla de empleados. ¿Sí? Y me dice entonces que 1.308 sería el promedio. Bueno, aquí no son 20, aquí son 5. No sé por qué puse 20. Ok, ahí. Bien, 1.308 es el promedio de salarios. Bien. Ahora, como vieron, utilicé las funciones así solas. Creo que también puedo utilizar otra. Vamos a ver, ahora vamos a ventas, la tabla de ventas. Bien, en la tabla de ventas yo puedo utilizar las otras funciones. Vamos a usar el max. Yo puedo decirle, bueno, ¿cuándo fue la última vez que me hicieron una venta en mi establecimiento? Entonces pongo max y el campo, ¿sí? En el tema de max, ahí sí puedo colocar una fecha, porque obviamente sí me da el valor máximo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a comprarme? Ok, él me da la respuesta. El 2 de febrero fue la última vez que vinieron a hacer una venta en tu establecimiento y lo puedo obtener entonces con el max. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, podemos verlo acá. Ahí están todas las fechas y la fecha, mayor fecha, por decirlo así, es la fecha del 2 de febrero. Cuando hablamos de fecha, la máxima va a ser la más reciente y la mínima es la más vieja, ¿sí? Es la más vieja. Bien, de la misma manera para empleados, creo que tengo una fecha de nacimiento, ¿sí? FECHNAP. Yo pudiera indicarle aquí que yo quisiera ver cuál es la persona de mayor edad, cuándo nació la persona de mayor edad. Yo puedo colocar entonces fecha NAC por empleados y me va a indicar entonces cuándo nació o cuál es la persona en realidad que más edad tiene dentro de mi planilla, ¿verdad? Me voy acomodando aquí. Entonces, ahí está. Mi empleado de mayor edad nació en 1985. ¿Sí? Mi empleado de mayor edad nació en 1995. ¿Por qué digo mayor edad? Bueno, porque nació antes. ¿Sí? Por eso le puse el mínimo. ¿Sí? Ahí entonces estamos haciendo las pruebas de las funciones de agrupamiento. Com, sum, average, max y min. El max y min, ustedes la pueden usar con fecha, la pueden usar con números, inclusive la pueden usar con nombre porque él hace una valoración de cuál es el nombre, digamos, que más letras tiene o que más peso le considera. No es habitual, pero sí lo pudieran usar. Pero se utiliza el max y el min, se utilizan más con valores numéricos o con fechas. Bien, ahora vamos a colocarle un campo para acompañar a esos valores. Bien, fíjense que aquí tenemos un campo que se llama COPDEPTO, que lo que va a indicar es el código del departamento. ¿Sí? Código de departamento. Entonces, digamos que yo quiero saber cuánto es que yo le pago, cuánta es mi planilla por departamento. Entonces, yo tendría que colocar aquí COPDEPTO. Y suma del salario. Y esto para la tabla que se llama empleados. Bien. Ahora, cuando ya utilizo un campo acompañando a la función, ya no lo puedo dejar así, ¿sí? Mi regla me dice, voy a pasarlo abajo nada más para que se vea ordenado, que ahora yo tengo que bajar este campo acá y adicionarle la instrucción group by. Group by y coloco el campo. Esta es la manera correcta de hacer esta función de agrupamiento cuando yo le coloco un campo. ¿Sí? Ahí lo que quiero indicar entonces es, a ver, esta función ya no me va a traer un solo valor, sino que me va a decir, mira, del departamento 1, tú pagas 2.350 por mes y del departamento 2, tú pagas 4.190. Obviamente, esto me hace la sumatoria que está acá arriba, que era de 6.000
540, que era lo que yo pagaba por toda mi planilla. Pero ahora ya me la dividió. Me dijo, para el departamento 1 pagas esto y para el departamento 2 pagas esto. Bien, aquí vamos a introducir algo importante que seguramente se va a ver en base de datos 2, que es cómo agregar otras tablas a mis instrucciones de SQL. ¿Sí? Hasta ahora, yo he procurado de que todas las sentencias que ustedes hagan, lo hagan en base a una sola tabla. ¿Por qué? Porque necesitaba que ustedes entendieran, bien cómo son los conceptos, cómo son las instrucciones, qué va en cada uno, qué va en el select, qué va en el from, qué va en el where, ¿sí? Entonces no quería que se complicaran más. Bien, pero en realidad las ejecuciones, las instrucciones de SQL no son tan sencillas. Vamos a adicionarle ahora otra tabla a nuestra instrucción select o a nuestra instrucción SQL. ¿Por qué? Porque yo veo que mi resultado me dice departamento 1, departamento 2 y me da unos totales, pero ¿cuáles son los nombres de ese departamento? No los tengo, o por lo menos no los tengo en la tabla de empleados, ¿sí? Se dan cuenta que en la tabla de empleados lo que tengo son códigos, ¿bien? Entonces, para eso yo me voy a ir a mi base de datos que está aquí al lado y voy a ver que hay una tabla que se llama departamentos, ¿sí? Y con el mismo nombre de la columna. Entonces, ¿qué hago aquí? Después de empleados, from empleados, le pongo coma y le coloco departamentos, que es el nombre de otra tabla, ¿ya? Cuando yo uno dos tablas o cuando yo coloco dos tablas en el from, estoy obligado a unirlas. Entonces yo tengo que saber cuál es la tabla o cuál es el campo que los une. En este caso, el campo que los une es el COP-DEPTO. Entonces yo voy a unir los dos, departamentos.cop-depto. Bien, fíjense que aquí en el from ahora ya no hay una tabla, sino dos. Y como le coloqué dos tablas, tengo que unirla en el where. Es obligatorio unirla, si no la uno, no me va a dar resultado. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora yo puedo utilizar campos de departamento para que me presente entonces el nombre. Entonces, en vez de departamento, yo puedo colocar aquí entonces nombre. Coloco el nombre de la tabla, punto nombre. Tomo eso y lo paso al group by, porque recuerden que el que acompaña a la función tengo que bajarlo. Y voy a hacer la ejecución de esto. Bien, parece que no se llama nombres. Déjenme disculpen. Departamentos.nombre. Es que es departamentos. Disculpen, se me olvidó la S. Acá abajo también, departamentos.nombre. Bien, fíjese entonces, ahora me da resultado el nombre del departamento y la suma. El nombre del departamento y la suma. Bien. Entonces, ahora digamos, acabamos de mezclar un poco las cosas. Vimos las funciones de agrupamiento, pero también vimos cómo uno o cómo puedo buscar información de dos tablas. ¿Sí? En el from voy a colocar las tablas separadas por coma y en el where establezco la unión que hay entre ellas. Pero obviamente tengo que saber cómo se unen. Por eso que es importante siempre tener el diagrama que hemos trabajado y por eso yo se lo presentaba en todos los trabajos, para que ustedes supieran cómo se une una tabla con otra. Digamos, ahora yo porque me la sé, pero si ustedes no conocen la base, necesitan buscar un diagrama definitivamente para poder que cuando van a hacer una instrucción, sepan cuál es el campo que une esas tablas. ¿Sí? Y esto es súper importante. Así se hace entonces las uniones de tablas dentro de una consulta SQL. ¿Sí? Eso seguramente lo vamos a ver en base de datos 2. No sé si va a ser conmigo o con otro profesor, pero ya directamente entonces sería base de datos 2 el que se hacen instrucciones un poquito más complejas uniendo varias tablas. No solo dos, sino a veces 3, 4, inclusive 5 tablas. Bien, preguntas con las funciones de agrupamiento.
No hay preguntas. Listo. Disculpen si hay unos ruidos por aquí cerca. Están haciendo unos trabajos aquí y no puedo controlar el ruido. Bien. Sigamos entonces con la presentación. Bien, ahora vamos a ver el operador like. Este sí es importante para inclusive para su proyecto o su examen final. Creo que hay una de las instrucciones que les pedía usar este operador. Bien, el operador like es un operador lógico que se usa para determinar si una cadena de caracteres específica coincide con otro patrón específico. Se utiliza normalmente en la instrucción where para buscar un patrón específico o una columna. Ejemplo, digamos que queremos buscar clientes que su nombre inicie con A, ¿sí? Entonces, el like nos ayuda a buscar una cadena o una pequeña cadena de caracteres dentro de un campo, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero ver entonces todos los nombres que inicien con A, yo tendría que usar el like, ¿sí? Coloco campo, espacio, like, y entre apóstrofe o comilla simple, la letra que yo quiero buscar o la palabra que quiero buscar, y importante, tenemos este carácter que es el comodín del like. Es un carácter comodín. ¿Qué significa esto? Que le estoy diciendo, después de la A, no importa qué haya después de la A, funciona como un comodín, como diciendo, todo lo que haya después de la A no me interesa. Y eso es lo que hace el símbolo de porcentaje aquí. Búscame la A y no me interesa lo que haya después, ¿sí? Eso es lo que le dice básicamente esto. Entonces, aquí me va a traer a todas las personas que comienzan con A. Ana, Alberto, Ana Teresa, Amílcar, todas las personas que comienzan con A, lo va a traer siempre y cuando estén en la base, obviamente. Bien, digamos que ahora lo podemos usar también con cédula. Y es importante esta. En muchas bases de datos tenemos la cédula de las personas y con esto podemos obtener información. Por lo menos sabemos que en Panamá el primer dígito de la cédula indica dónde nació. Si una persona nace en Colón, bueno, es 3 guión. Si una persona nace en Los Santos es 7 guión. Si nace en Chiriquí, 4 guión. Entonces, si yo tengo la cédula de los empleados, pero no tengo dónde nacieron, porque no es un campo que tengo en la base, yo puedo buscar el inicio de la cédula para decir, hey, yo puedo saber cuál es la persona que nacieron en la ciudad de Panamá o cuál es la persona que nacieron en Los Santos. Utilizando el like y el comodín me puede dar esa información, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el like. Vamos a ver entonces en la base de datos cómo podemos utilizar el like para unos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a buscar una base que tenga clientes. Bien, déjenme ver qué base tengo con clientes por aquí. Está. Bien, fíjense que entonces aquí tengo una base que tiene unos 10 clientes. Sí. Si yo quisiera utilizar esto precisamente para buscar, a ver, cuáles son las personas que nacieron en Veraguas y tengo la cédula. Bien, entonces, como le decía, yo utilizo where y digo, bueno, búscame por cédula y utilizo el like. Quiero buscar dentro de la cédula una cadena en especial. Voy a decir 9, ¿sí? Y voy a poner el símbolo de porcentaje. Lo que quiere decir esto es, si la persona comienza con la letra 9, o con el número 9, entonces me lo va a traer. Bien, vamos a ver. Ejecuto. Fíjense entonces que me trajo a Ana Lorena y a María, ambas con cédula 9. ¿Sí? Quiero buscar las personas que nacieron en Los Santos, entonces le pongo 7.
Puede ser 7 o 7 guión, como quieran, ¿no? Digamos, 7 guión para confirmar de que no vaya a traernos un pasaporte que no sea, ¿no? Ahí ya tenemos una persona de Los Santos, ¿sí? Si queremos a alguien de Colón, buscamos 3. No hay nadie de Colón. Y si tenemos a alguien de Panamá, entonces buscamos con 8. Fíjense que ahí de Panamá hay muchos más, ¿sí? Entonces está claro que con el like lo que podemos buscar es dentro de una cadena. Bien, otro ejemplo, digamos, vamos a copiar esto acá abajo o vamos a buscar por otras condiciones. Vamos a ver. Vamos acá por nombre para que sepan que también se puede hacer. A ver, si yo tengo aquí a todos estos apellidos, pero quisiera saber los apellidos que comiencen con G. Entonces yo puedo colocar aquí where apellido, esa es la columna por la que quiero buscar, like, y entre comillas simple G, y el símbolo de porcentaje. Ahí entonces, bueno, me trae Gómez, a 2 personas que apellidan Gómez y 2 González, ¿sí? Todos comienzan con G. Piense que es importante el comodín, que es el símbolo de porcentaje, porque si yo no lo coloco así y le pongo like G, entonces el SQL lo que va a hacer es a buscarme como si estuviera buscando la letra G. O sea, cuando yo coloco el like sin el símbolo de porcentaje, es como si yo estuviera colocando un igual. Exactamente lo mismo. Porque no le puse el símbolo de porcentaje, que es el comodín. Cuando no le pongo el símbolo de porcentaje, es como si estuviera usando un igual, porque él está buscando solamente alguien que tenga apellido G. Y obviamente no encuentra a nadie, ¿sí? Entonces, digamos que el comodín es muy importante, ¿sí? Y yo puedo colocarlo en cualquier lado. Imagínense que el comodín lo ponga al principio y le coloco Z aquí, ¿sí? Ya no me va a buscar las personas que comiencen con G, sino que me va a buscar las personas que su apellido termine en Z, ¿sí? Ahí está, mira. Gómez, Borges, González, González, Gómez, ¿sí? Porque ahora le puse el símbolo de porcentaje al frente, ¿sí? Esto lo puede hacer entonces con cualquier campo que sea de tipo varchar o de tipo cadena, ¿sí? A ver, si yo quiero entonces los correos, quiero saber cuántos de mis clientes tienen correo en Gmail. Coloco Gmail y puedo colocar el símbolo, el comodín adelante, atrás y adelante. Y entonces él va a buscar en toda la instrucción, todos los que tengan Gmail en el correo. Y aquí me los traen. Digamos, entonces tenemos 4 personas que su correo con Gmail, ¿sí? Entonces, eso podemos utilizarlo para buscar cadenas. Dentro de su proyecto final, creo que hay una opción que dice, tráigame a las personas que nacieron en Panamá o que nacieron en Los Santos, no me acuerdo muy bien. Entonces, ustedes tienen que usar el like y tienen que usar el campo cédula para esta instrucción. Bien, continuamos con la presentación. Bien, la última instrucción que vamos a ver hoy es el operador between, ¿sí? El operador between. Lo que hace el operador between es, se utiliza normalmente en la instrucción where, en la cláusula where, para seleccionar un rango de valores, un rango de datos, ¿sí? Bien, ejemplo, select asterisco from ventas, where, entonces coloco la columna por donde yo quiero hacer la búsqueda, utilizo el between, que es la instrucción que estamos viendo, o sea que le quiero decir, hey, consúltame las fechas que estén entre, porque between eso es lo que significa, digamos, si hacemos la traducción, between es entre, entonces me va a decir, bueno, entre la fecha esta y la fecha esta, y lo separa con el and, ¿sí? Entonces digamos que es un rango de valores, yo con el between le estoy diciendo, búscame lo que esté entre esta fecha y esta fecha, entonces un rango de valores.
¿sí? O sea, todo lo que esté en este contenido, en este tiempo, búscame la información, ¿sí? Entonces el between lo que hace es un rango. Acá abajo igual, coloco el campo, ahora quiero buscar por edad que estén entre 18 y 30, ¿sí? Importante, les aclaro que el between hace que los límites inicial y final estén incluidos. O sea, que si yo quiero buscar la persona, los empleados entre 18 y 30, me va a traer al que tiene 18 y al que tiene 30. O sea, no me los excluye, sino que me los incluye dentro de la consulta. ¿Sí? Entonces, el between se utiliza más que todo en fechas, se utiliza mucho en fechas y también se utiliza en valores numéricos. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de between con la base de datos. Será el último operador que vamos a ver. Y de hecho son operadores, lo que le estoy mostrando son operadores que se utilizan muchísimo cuando uno utiliza SQL. Bien, para esto vamos a usar, vamos a ver. Voy a cambiarme aquí, voy a sacar una nueva y vamos a ver una consulta en ventas. Bien, aquí tengo una serie de ventas y si yo quiero entonces verificar las ventas de una fecha en específico, utilizo el between. Entonces, ¿por qué columna quiero buscar? Bueno, yo especifico, mi columna es esta, fecha. Bien, entonces coloco el between, ahí está, SQL me ayuda. Coloco el primer valor que quiero, o sea, desde cuándo quiero ver. Ok, quiero verlo desde el 15 de enero hasta, entonces pongo el AND y coloco la fecha final que quiero buscar. Quiero verlo hasta el, perdón, 31 de enero. Si yo quiero ver las ventas de ese periodo, entonces yo ejecuto esto. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense que me da las fechas de las ventas del 15 al 30. En este caso hasta el 31, pero como no había del 31, no me las trajo. Del 15 al 30. Importante entonces que vean de que aquí el 15 lo incluye. Eso quiere decir que el rango inicial también está incluido. ¿Bien? Ahí entonces me da esta instrucción. Bien, fíjense que ustedes pueden combinar instrucciones. Ahí dice el between. ¿Qué tal si yo quiero ver cuál es mi total de ventas del 15 al 30 o de esa quincena? Bien, entonces yo hago la sumatoria que ya habíamos establecido anteriormente, ¿verdad? Que ya sabemos cómo hacemos. Ponemos el nombre del campo, monto total. Ahí entonces, si yo ejecuto esto, yo puedo dar mi información a las personas que me preguntan de cuánto fueron mis ventas en esta quincena. Bueno, 2.357,84 fueron mi total de ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hice la sumatoria de todas las ventas de esta quincena o de la quincena de la última quincena de enero. Bien, fíjense que cuando hago las sumatorias o cuando hago cualquier función de agrupamiento, las columnas se muestran con el nombre de la misma función, por lo cual eso, si yo lo voy a presentar en un reporte, que se ve un poco feo, ¿no? Así que ustedes le colocan el alias, le pueden colocar alias a los resultados. ¿Cómo hacen esto? Al lado de la función de agrupamiento, ustedes abren un espacio y le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que esta columna se llame total vendido. ¿Sí? Eso es solo un alias, se le dice alias porque en realidad lo único que va a hacer es a presentar el nombre de la columna. Yo le ejecuto de nuevo. Y fíjense entonces que aquí me da, bueno, quizás lo puse muy grande, me da entonces el nombre que yo estoy colocando, total vendido, y me da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, esto se llama alias y lo pueden usar tanto en las columnas como también en las tablas, pero eso se explicará después. Entonces, esta manera de usar el between, ¿sí? Esta es la manera de usar el between. Bien, ¿alguna consulta con el between?
Bien, si no hay consultas, entonces solo voy a verificar aquí. Les voy a indicar. Las personas que me deben alguna actividad. En realidad son muy pocas. Creo que nada más una persona me debe. Joelis me debe el quiz número 2. Sí, entonces yo creo que Joelis está aquí. Joelis, ¿qué día podrías hacer la reposición? Normalmente yo asigno el día, porque ahora como es una sola persona, en realidad no tiene mucho sentido que lo asigne. Joelis, si lo puedes hacer el día lunes, yo te habilito el quiz. Me indicas si puedes el lunes o puedes hoy. Si puedes hoy, mejor, salimos de eso. Joelis. ¿Cuál quiz número 2, profesor? ¿Cómo? ¿Cuál es el quiz número 2? El que era que había que hacerlo en Socratif, en la plataforma Socratif. El que usted me mandó por WhatsApp en estos días que yo le dije que no le había puesto prueba finalizada en la actividad. No sé si es ese, pero aunque no le hayas puesto prueba finalizada, déjame ver. La plataforma Socratif no me envió tus resultados. A ver. Déjame ver. No, miento, fíjate, estoy equivocado, sí. Sí, aquí estoy viendo, estaba en otra carpeta, sí. Sí, tengo tus resultados, disculpa. Sí, ahí Ok, profe. ahí lo tengo. Lo único que no voy a poder regresarte precisamente el... Además, yo te lo envié, ¿verdad? Sí, usted me lo envió por WhatsApp en estos días que yo le chateé. Cierto, disculpa. Aquí ya estoy loco. Bien, perfecto. Entonces, vamos con las consultas del examen final. ¿Qué consulta tienen? Déjenme compartirlo, a ver si lo busco y lo comparto aquí. Mientras me pueden ir indicando si tienen alguna consulta ahí. Si no me equivoco, había dos que quizás faltaba esta explicación para poder que lo hicieran. Creo que por ahí alguien ya me envió el examen. Me lo puede enviar de nuevo. Yo no tengo problema con que me lo envíe de nuevo. Yo tomo el último. Si tiene que hacer esa corrección, porque creo que ahí, vamos a leerlo de todas maneras. Ahí había dos instrucciones que... Veamos. Ok, voy a compartir. Bien, ahí dice, bueno, vamos a darle una repasada para ver si tiene alguna pregunta en algún lado. Hay que crear las 3 tablas con las instrucciones, ya ustedes la saben, así que esta primera parte que tiene varios puntos es la creación de las 3 tablas con sus respectivas llaves primarias y secundarias. Eso es lo que yo voy a evaluar. Crear la tabla con sus respectivas campos y sus llaves. Ahora, me pasa mucho que veo que algunos crean los campos que están aquí, pero digo, no se toman el tiempo de ver qué tipo de dato es. Ejemplo, salario, por favor, no me pongan salario varchar ni salario integer. O sea, salario es numérico, ¿ya? Eso obviamente yo bajo puntos si no me lo ponen como es. Ya en cada una de las clases hemos venido haciendo ejemplos de esto y yo le voy poniendo un tipo de dato a cada campo. Yo espero que entonces hagan el mismo ejemplo, ¿no? Por lo menos las fechas tienen que ser date. Las fechas no me la pongan varchar, por favor. Fechas date. Salarios, montos, precios, eso es numérico. Ya, lo que es edad, bueno, es integer. ¿Sí? Cada campo lleva su respectivo tipo de dato. Eso es entonces lo primero que yo evalúo aquí en esta primera parte. La segunda parte entonces son las instrucciones insert de todos estos cuadros. Recuerden, no le pongan comas a los salarios, no usen comas, no se utiliza comas o separador de miles cuando utilizan montos. O sea, si son montos de que 10,000,
no le coloquen la coma. O sea, pongan 10.000 así, sin coma, porque la coma obviamente para nosotros, la computadora no la necesita cuando van a hacer el insert. Coloquen los apóstrofes o las comillas simples para las fechas y para los bar charts. Eso en los insert. Bien, después vienen las consultas. Ahí en la consulta dice sentencia para visualizar todos los datos de la tabla de ventas. Ahí no tienen ningún problema. Sentencia para visualizar todos los datos de la tabla de sucursales que sean de la provincia de Panamá. Eso lo practicamos hace 2 semanas. Eso ya, digamos, lo deben hacer sin problema. Visualizar los registros de la tabla de ventas del día 15 de abril de 2020. También no tienen que tener problema ahí. Sentencia para visualizar el nombre, apellido, edad, salario. Ojo que cuando yo coloco los campos, entonces solo son esos campos lo único que tienen que colocar. Cuando no se colocan todos los campos, o sea, no se colocan los campos específicos, ustedes pongan asterisco, ahí no hay problema. En este caso, aquí sí se colocan los campos y dice de la tabla de empleados que los empleados tengan una edad mayor a 40. Bueno, ese es en un where, no hay ningún problema. Sentencia para visualizar los empleados que sean nacidos en la provincia de Los Santos. Aquí, esta instrucción 3.5, hay que usar el operador like que expliqué hace un momento, ¿sí? Si todavía no lo habían usado, no lo habían hecho, si lo investigaron, perfecto. Si no, entonces este 3.5 es con la instrucción like. Bien, 3.6, sentencia para visualizar la suma total de los salarios de la compañía. Ok. Para este 3.6 hay que usar una función de agrupamiento que expliqué hoy, ¿sí? Para el 3.6 hay que usar una función de agrupamiento que expliqué hoy. Bien, entonces creo que esas son las dos que por alguna razón faltaba esta explicación y ustedes ya con lo que se explicó hoy lo pueden hacer, la 3.5 y la 3.6. Las instrucciones update y la instrucción delete ya se habían explicado antes, ahí ese ya la podían hacer sin problema. Bien, este es su examen. La verdad es que el examen está bastante sencillo. Indíquenme si tienen alguna consulta o si han tenido algún problema. Si no es así, si no tienen problemas, no había ninguna consulta, entonces, listo, espero la entrega de la actividad. Yo creo que la actividad está para el día de mañana. Si no, me lo pueden entregar hasta mañana, no tengo problema. Solo hasta mañana, por favor. Ya después de mañana les doy hasta medianoche o hasta las 11:59. Ya después de medianoche, o sea, ya el día lunes, ya no lo acepto. ¿Sí? Así que el que no lo haya entregado puede hacerlo. Recuerden, el 3.5 y 3.6 es del tema que explicamos hoy. Listo, chicos. Ninguna consulta, ¿verdad? Si no, bueno, igual me pueden chatear por el WhatsApp. La verdad, la mayoría de las notas de las actividades ya las he calificado, ya se las he entregado con sus respectivas anotaciones. Creo que me falta 1 o 2 parciales por entregar. La investigación también me falta por entregarla. Las demás actividades ya están calificadas, ya ustedes tienen su nota. Solo faltaría este proyecto final o el examen final. La verdad que han sacado buenas notas. Aparentemente han entendido todo lo que se ha explicado y eso me causa mucha satisfacción. Que ustedes estén entonces aprendiendo todo lo que es SQL. Lo van a utilizar mucho, primeramente para base de datos 2 y luego para el tema que tiene que ver con ya en el ambiente laboral. Si ustedes en algún momento tienen que encontrarse con base de datos, seguramente pueden hacer entonces las instrucciones básicas sin ningún problema. Chicos, esta es la última vez que nos vemos, entonces para mí fue un placer haberlos atendido en estas semanas y cualquier consulta estoy a sus órdenes. Que tengan buenas tardes. Saludos.